¿Qué tal, familia GDE? Bienvenidos a una reunión más de Grupo de Desarrollo Espiritual Iglesia en Casa. Hemos preparado este tiempo de alabanza y meditación en la palabra de Dios para tu crecimiento y desarrollo espiritual y el de tu familia. En el Salmo 150 leemos una declaración de alabanza a Dios. Todo lo que respira, alabe al Señor. Por esto, te invitamos a unirte con nosotros a este breve momento de alabanza y adoración. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. De Dios hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar. Somos libres por tu sangre, libres soy. Somos libres por tu sangre, libres soy, libres soy. Ahora te invitamos a prestar atención a la reflexión de la palabra. Bendita familia GDE,
En esta ocasión meditaremos en la palabra de Dios tomando como base el Evangelio de Mateo, Mateo 3 del versículo 1 al 2, el cual dice así: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El sermón al que vamos a meditar hoy lleva por nombre una voz, en primer lugar, que llama al arrepentimiento. Una voz, en segundo lugar, que anuncia el reino. Una voz, en tercer lugar, que habla de Jesús. David Brainerd nació el 20 de abril de 1718 en la ciudad de Haddam, Connecticut. Su padre era un agricultor y legislador de la colonia. Este murió cuando David tenía 9 años y su madre murió cuando él tenía 14. Luego fue a vivir con sus tíos y vivió allí hasta los 18 años, cuando decidió empezar a cultivar la tierra en una población cercana, y a los 20 años decidió ingresar al ministerio. Un año después ya era un estudiante en el Yale College y sin embargo tuvo que abandonar sus estudios tan solo 2 meses después de su llegada debido a algunos síntomas tempranos de tuberculosis. En noviembre de 1742, la Sociedad de Escocia para la Propagación del Conocimiento Cristiano le propuso que sirviera como misionero entre las tribus indígenas americanas. Pero antes de ir al campo misionero en solitario, le aconsejaron que sirviera junto a un misionero experimentado, antes de ir precisamente a las regiones más remotas y peligrosas. Bajo la supervisión de John Sargent, David pudo estudiar la lengua nativa mientras aprendía a ministrar a estas personas. Pero su cuerpo era débil, lo que constantemente lo hundía en la enfermedad y en sentimientos de duda e insuficiencia que tuvo que soportar a lo largo de su vida. Más tarde, dejó a sus anfitriones y decidió vivir entre las tribus cercanas. Se mudó a una tienda indígena en Kunt Amid, Nueva York. Esto no era necesariamente un alojamiento ideal, pero eliminaba la necesidad de viajar diariamente. También le permitió vivir directamente con las personas que buscaba evangelizar y aprender su idioma en el proceso. Después de pasar casi un año en Kunt Amid, se mudó a la frontera. Fue a las bifurcaciones del río Delaware al norte de Pensilvania para servir. Comenzó a hacer viajes a las regiones circundantes para buscar nuevas oportunidades para difundir el evangelio. Allí estuvo en una población indígena y en esa población había una joven de 20 años, hija de un notable jefe. Su familia había sido terriblemente maltratada por los colonos blancos. Sin embargo, al escuchar a David Brainerd predicar, el espíritu comenzó a moverse y ella llegó a la fe en Jesucristo. La conversión de esta mujer marcó un punto de inflexión en el ministerio de Brainerd. En cuestión de días se observó una sensibilidad espiritual sin igual entre los indígenas. Pronto hubo una especie de un gran despertar entre los nativos, mientras muchos venían a Cristo y estaban ansiosos por conocer más sobre su nueva fe. David Brainerd amaba tanto a su Padre Celestial que estaba dispuesto a soportar las dificultades, viajar por las montañas, sufrir hambre y dormir en el suelo para poder hacer bien a esta gente.
David murió el 10 de octubre de 1747 a los 28 años, después de haber sido cristiano por 8 años y misionero por 4 años más. Sin embargo, es probable que nadie haya tenido una influencia tan grande en el movimiento misionero moderno como este hombre. David, a lo largo de su vida, tuvo muchas tribulaciones. Sin embargo, él fue sensible al llamado de Dios y decidió ser portavoz de la palabra, llevando a los necesitados esta y anunciando el reino y hablando de Jesucristo. Al igual que este hombre David, tomemos la decisión de ser esa voz que llama al arrepentimiento, que anuncia el reino y que habla de Jesús. Una voz, en primer lugar, que llama al arrepentimiento. En el libro del profeta Isaías, capítulo 40, del versículo 3 al 5, dice así: voz que clama en el desierto, preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Una voz clama en el desierto. La esperanza del retorno ha ido tomando forma y va cobrando intensidad. ¿Qué voz es esa? ¿De quién se trata? Podría ser del mismo profeta, sin embargo, ha quedado así, imprecisa. La misma frase se va a utilizar en el Nuevo Testamento para referirse a la actividad precursora de Juan el Bautista. La alegría más grande para los desterrados es saber que Dios mismo está preparando el regreso, que Él mismo allana el camino. Es importante tener en cuenta que todo esto es promovido por la predicación profética, pero más importante aún es tener en cuenta que esa actividad profética está siempre sujeta a la palabra. Es Dios que inspira la palabra y la respalda. De lo contrario, se hablará de palabras de un profeta que se marchitan y se secan. Solo la palabra de Dios subsiste por siempre. El arrepentimiento es un giro total en el modo de pensar y de actuar, al darse cuenta de que se está obrando mal. En el sentido bíblico, significa una profunda y total conversión a Dios. Hay arrepentimiento cuando uno se vuelve a Dios de manera radical. Es una experiencia donde se reconoce a Dios como lo más importante de la existencia humana. En el Antiguo Testamento, el concepto de volverse a Dios de todo corazón abunda en la predicación de los profetas. Para expresar la idea de arrepentimiento se utilizan términos como regresar, volver o buscar. El arrepentimiento colectivo del pueblo, es un tema común y es el resultado de la predicación y del énfasis que se inicia en el arrepentimiento personal. En los albores de este siglo XXI, en este mundo, en nuestra sociedad, está inundada de palabras. ¿Cuál de tantas es la palabra de Dios? ¿Cuál es la voz que nos llama al arrepentimiento? Una voz que llama al arrepentimiento. En el libro del profeta Jeremías,
Jeremías 8:6 dice así: escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. En este nuevo mensaje contra los habitantes de Jerusalén y de Judá, el Señor reprocha al pueblo su resistencia a convertirse. Pero la conversión no es posible sin el reconocimiento humilde y sincero de las culpas. Ahí está justamente el problema del pueblo y de sus dirigentes. No se convierten porque no ven de qué convertirse. Para ellos era suficiente con tener la ley del Señor y pensaban que solo esto bastaba para creerse sabios y buenos, pero el profeta hace ver una realidad distinta y las consecuencias que se acercan cada vez más. Desafortunadamente, en la actualidad, en este tiempo y también en muchos de nuestros ambientes cristianos, constatamos a veces esta misma realidad. Con frecuencia nos creemos sabios y buenos porque ostentamos el título de cristianos. Llevamos la Biblia bajo el brazo o la tenemos entronizada en nuestras casas, pero cuán lejos nos encontramos del ideal de vida que nos propone esa palabra. No caemos en la cuenta de nuestra responsabilidad respecto de los males sociales, no porque seamos nosotros los directamente causantes, sino porque hacemos poco para influir en la gente, en ese cambio, reflexionar sobre esos errores y alzar la voz denunciando el pecado, para que así puedan ser evitados. Una voz que llama al arrepentimiento. En el Evangelio de Lucas 3:3, nos narra este acontecimiento. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Juan el Bautista, el hijo de Zacarías, vivía en el desierto. Dios le habló allí en el desierto. Para Lucas es muy importante resaltar el momento histórico concreto en el cual la palabra del Señor se dirige a Juan y la obediencia y la disponibilidad que el Bautista tiene a esa palabra. Inmediatamente comienza a recorrer la cuenca del Jordán predicando un bautismo de conversión. Así Lucas inserta a Juan en la línea de los profetas antiguos para dejar por sentado que en Juan es el último de los profetas. Dios está ofreciendo una oportunidad más para la conversión. La era del Mesías está próxima y la misión mesiánica no podrá ser asimilada si no hay una disposición interior, un camino allanado para recibir al enviado definitivo de Dios. El arrepentimiento fue la idea central en la predicación de Juan el Bautista, donde hace referencia a una total conversión a Dios. Se agrega al mensaje una nota de urgencia. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quienes estaban preparados para darle a su vida esta nueva y radical orientación, lo demostrarán bautizándose. El giro total en la dirección de la vida debía demostrarse mediante profundos cambios en el estilo de vivir y en las relaciones. El énfasis en la necesidad de un cambio
de vida total sigue presente en el ministerio de Jesús. El mensaje de arrepentimiento era central en su predicación. Al describir la esencia de su misión, Jesús dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El llamado a esta acción es una convocación a una entrega absoluta a la voluntad de Dios y a vivir en procura de sus propósitos. Este retorno radical hacia Dios se requiere de todos nosotros, quienes también, como en tiempos de Jesús, habían sido testigos del ministerio, de la verdad sobre Dios y de lo que Jesús reclamaba de sus vidas, lo cual corría peligro si no se arrepentían. Jesucristo advirtió sobre las graves consecuencias para aquellos donde su ministerio había sido rechazado. Entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Por otra parte, por un solo pecador que se arrepiente, hay un gran gozo en el cielo. En sus últimas palabras a los discípulos, Jesús les ordenó que predicaran a todas las naciones el mismo mensaje de arrepentimiento que él había predicado. Este término continuó usándose a medida que la iglesia primitiva comenzaba a tomar forma. En la predicación del libro de Hechos está presente el llamado al arrepentimiento. Por un lado, en el discurso de Pablo en Atenas, el apóstol da a conocer a Dios como quien manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Una voz que llama al arrepentimiento. Por otra parte, el arrepentimiento se muestra como resultado de la iniciativa divina. Dios ha concedido el arrepentimiento que conduce a la vida también a los gentiles. La abundancia de referencias en el Nuevo Testamento deja claro que el arrepentimiento es fundamental en la experiencia de salvación. La respuesta al llamado de Dios en la vida de una persona debe ser el arrepentimiento, es decir, la determinación voluntaria de abandonar una vida de pecado y autogobierno para asumir entonces una forma de vivir gobernada por el Señor y en su justicia. Hay arrepentimiento cuando alguien ha sido convencido de la realidad de su pecado, lo rechaza, renuncia a él y se vuelve a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Una voz que llama al arrepentimiento. Una voz, en segundo lugar, que anuncia el reino. En el Evangelio de Mateo, Mateo 23, 13, están estas palabras del Señor Jesucristo. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. En estas palabras el Señor Jesucristo reprocha el tipo de proselitismo practicado por algunos fariseos, cuyo afán de hacer adeptos produjo convertidos más fanáticos e intolerantes que los mismos judíos, cerrando con ello toda posibilidad de entrada en el reino de Dios. A quienes se refiere Jesús al decir no dejáis entrar a los que están entrando. En este momento, hasta el tiempo también
del cautiverio y de la diáspora, parece ser que los judíos toleraban a los extranjeros, pero no hacían ningún esfuerzo por incorporarlos al judaísmo. Pero a finales del siglo IV antes de Cristo, la actitud había cambiado, quizás porque en la dispersión de este pueblo había convivido con pueblos gentiles desconformes con su propia religión. Algunos de ellos manifiestan querer saber más de la religión hebrea, la cual les parecía superior. Poco a poco, los judíos empiezan a fraternizar con estos interesados y a indicarles cómo seguir las pautas morales y a participar en la adoración al único Dios y Señor. El término prosélito significa el que viene a unirse, y esto empezó a aplicarse a personas de otra religión y raza que habían adoptado la moral y la fe de los judíos. No todos los líderes israelitas estaban de acuerdo con la admisión de los gentiles. Algunos se burlaban de los prosélitos que se judaizaban por motivos sentimentales, económicos, políticos o supersticiosos. Sin embargo, el proselitismo crecía aún a veces por la fuerza. Antes de la era cristiana había dos clases de prosélitos. Unos eran los de la puerta, como lo dice Éxodo 20:10, es decir, los simpatizantes que guardaban la moral hebrea y adoraban a Dios, pero sin circuncidarse ni adoptar todo el ritual judío. A esta clase pertenecían probablemente los griegos mencionados en el Evangelio de Juan y en el libro de Hechos, como en el caso de Cornelio y otras personas llamadas devotas y temerosas de Dios. La otra clase de prosélitos eran los de la justicia, es decir, los que aceptaban todo el yugo de la religión hebrea y se habían sometido a la circuncisión, la inmersión en agua y luego a la presentación del sacrificio. Teóricamente, el prosélito que cumplía con estos requisitos era considerado como un judío de nacimiento. Sin embargo, en la práctica, triunfaba considerablemente el exclusivismo de los circuncidados al octavo día, que se consideraban y se creían el pueblo escogido por la sola razón de haber nacido israelitas. Por ejemplo, los prosélitos podían asistir a los cultos en el templo, pero no podían entrar más allá de los atrios destinados para ellos. Todo pagano convertido al judaísmo debía someterse al triple rito de la circuncisión, el bautismo y una ofrenda quemada. Se les exigía una catequesis preparatoria, siendo interrogados sobre los motivos de su conversión. Un interrogatorio al candidato y una respuesta por su parte que supone una confesión de fe. Los testigos garantizan la fe del bautizado. Mientras los prosélitos se meten en la piscina, los rabinos recitan algunos mandamientos de la ley. En algunos casos utilizan la fórmula en el nombre del cielo o por amor al cielo. No era para perdón de pecados lo que le distingue del bautismo de Juan y de Cristo. Tanto la escuela de Giel como la de Shammai consideraban el baño de inmersión de los prosélitos como uno de tantos lavacros, y se trataba de un baño único de inmersión por el cual el pagano converso era admitido en el judaísmo después de practicada la circuncisión. Este lavatorio iba seguido por otros, según la eventual impureza lo exigiese, de manera que no puede hablarse en sentido estricto de un suceso único,
sino tan solo de un primer lavatorio fundamental al que luego seguirían otros. Por otra parte, el bautismo de prosélitos era realizado por el propio candidato, un verdadero autobautismo. Quienes debían estar presentes en el acto eran únicamente testigos del mismo, no ejecutores de la ceremonia, al tiempo que exponían un fragmento de la ley o Torá. Lejos de ser una misión evangelizadora, esta actividad reclutaba a las personas por medio de la propaganda religiosa. Las palabras de Jesús indicaban probablemente que estos prosélitos no eran numerosos. Por otra parte, en el Evangelio de Marcos 1 al 4, nos narra lo siguiente. Bautizaban Juan en el desierto y predicaban el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados. En el versículo 5 agrega, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. La prédica que daba Juan conllevaba al bautismo, símbolo de purificación y de renovación. Era conocido en las antiguas religiones y en el judaísmo. El bautismo de Juan que se llevaba a cabo era totalmente distinto de las abluciones, lavamiento judío y bautismo de los prosélitos. Juan se dirige a los habitantes de Judea, quienes eran los más celosos conservadores de la pureza de la religión, al menos exteriormente, que no toleraban a los samaritanos, aunque toleraban a los galileos, los consideraban gente ignorante y no del todo puros. Tenía lugar en el Jordán, al que acudían las multitudes de candidatos. Se trataba de un lavamiento escatológico. Con él proclamaba que estaban a punto de llegar los últimos tiempos y el juicio venidero. Los evangelios lo mencionan una y otra vez como bautismo de arrepentimiento o conversión. Juan proclamó y anunció el reino, apuntando en todo momento a una purificación moral, no ritual, de los cielos que viene, y alguien que es más fuerte que él, introduciendo con ello en el grupo de los que profesaban una espera activa del Mesías próximo, constituyendo por anticipado su comunidad. Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán, aunque en el principio Juan no quiso hacerlo, pues le reconoce y lo identifica como aquel que bautiza en el Espíritu y fuego. Juan no hace camino para sí mismo, sino para el reino y aquel que había de venir después de él. Jesús recibió ciertamente el bautismo de manos de Juan. El bautismo de Juan iba destinado a los pecadores arrepentidos. Sin embargo, era necesario que Jesús fuera bautizado, inaugurando así el tiempo de la alianza en el Espíritu Santo, la llegada e instauración del reino en la tierra. Jesús no se bautiza fingiendo que es un pecador, sino reconociendo que el don otorgado es pura gratuidad por parte de Dios, que aun siendo hijo no tiene ningún derecho, que todo le ha sido dado por gracia del Padre. De esta forma maravillosa, Jesucristo se somete él mismo a este rito de la alianza que
por sus resonancias significa inmersión y muerte, así como resurgimiento y vida. Así cumple el Señor toda justicia. Su bautismo es la ocasión de su ungimiento por parte del Espíritu Santo para su ministerio público. Este hecho histórico en sí es presentado con elementos escatológicos y teofánicos, tales como la apertura de los cielos, la aparición y el descenso del Espíritu sobre él, que junto con la voz del Padre, que entonces se escucha, es signo de la misión que recibe y de una investidura o consagración que lo acredita ante todos como el Hijo de Dios, para proclamar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Recibe el Espíritu para comunicar revelación y conocimiento. La voz del cielo da una clave interpretativa del concepto mesiánico cristiano. Las palabras del Padre que traen a la memoria el Salmo 2:7, tú eres mi hijo, pronunciadas en el marco del rito de entronización real, se completan con elementos tomados de Isaías 42:1, con los que se inician los poemas del siervo sufriente, lo cual indica que el rey esperado asume la forma de siervo de Dios, llamado a realizar el reino esperado a través del dolor y del sacrificio. La figura a la que señala la teofanía bautismal de Jesús es la de un profeta, el proclamador de un mensaje, mientras que en Isaías ese es el mismo Israel cautivo el que experimenta la liberación. Debe proclamarla a la comunidad de la diáspora. Una voz que anuncia el reino. Lleno del Espíritu Santo y ungido como hijo siervo de Dios, Jesús puede proclamar la buena nueva de salvación a los cautivos, arrebatar a la humanidad de la esclavitud del pecado y restablecer la soberanía de Dios. Los evangelios sinópticos son unánimes en presentar a un Jesús que después de su bautismo y de recibir el Espíritu Santo, se pone a proclamar la buena nueva, a enseñar y a curar. La apertura de los cielos indica un nuevo tiempo de comunicación profética, interrumpida desde hacía varios siglos. El don del Espíritu Santo sucede a partir de la apertura de los cielos. La secuencia es destacada en la frase del infinitivo de Lucas. Sucedió que bautizado Jesús y estando en oración, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo. Se rompe el largo silencio de Dios y reaparece la profecía al descender sobre Jesús el Espíritu que animaba a los profetas. Tome estos acontecimientos, tome estos hechos reales, hermanos y hermanas, para anunciar el reino. Ese reino que ya llegó, que ya está aquí, que ya fue iniciado, instaurado por Jesucristo. Tome la palabra que está en la Biblia para enseñar estas verdades. Una voz que anuncia el reino. Una voz, finalmente, en tercer lugar, que habla de Jesús. En el libro de Hechos, capítulo 8, del versículo 4 al 22, se nos narra lo siguiente. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba
atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales grandes y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Felipe, como nos narra el Evangelio, el libro de Hechos, va a Samaria para llevar el Evangelio. Esta región de Samaria, considerada como semipagana, medio apóstata, infectada de sincretismo. Ese fue el primer campo de operaciones de aquellos evangelistas itinerantes. La primera frontera se había roto. En esta campaña misionera de Felipe, anunció de la buena noticia, realizó la liberación y transformación expresada en la alegría de todos. Y a continuación se introduce un personaje singular, un tal Simón, charlatán y embaucador de las masas, que tenía a todos encantados con su magia. Este individuo vio una fuente de ingresos en la recepción del Espíritu Santo y propuso el posible negocio a los apóstoles. Aquí la Escritura nos demuestra, por medio de Simón, que el reino de Dios no se compra con dinero, que todo lo que es cristiano funciona sin dinero. En este mundo que todo se compra y se vende, y en el que el dinero es el poder más absoluto, la palabra de Dios y el Espíritu Santo ni se compran ni se venden. Los dones de Dios no se valoran en dinero. El desinterés total de estos primeros cristianos es ejemplo para todos los cristianos de este tiempo y de los tiempos por venir. En el libro de Hechos también, Hechos 5:42, dice así: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban
de enseñar y predicar a Jesucristo. La misión iniciada por Jesús respecto al anuncio de la proximidad del reino de Dios debe continuar. Se debe seguir proclamando que es el mismo Jesús, sus palabras, sus gestos, sus obras y su martirio final, coronado por la ascensión a los cielos, es lo que constituye el contenido de la nueva del reino de Dios. Es la buena nueva de Jesucristo. Es toda la vida humana de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte, e igualmente iluminada la conciencia por los apóstoles, precisamente por los acontecimientos de la Pascua, la persistencia de Jesús, su vida, su obra, es el fundamento de la misión evangelizadora de la Iglesia y constituye el núcleo central y esencial del mensaje cristiano. El reino de Dios se hace presente mediante la predicación de Jesucristo, de su palabra salvadora, de sus gestos sanadores, de su amor universal, y se actualiza en cada ocasión que se habla y se da testimonio. Los milagros, la expulsión de espíritus inmundos, son el reino en acción, la victoria del poder divino sobre las fuerzas del mal. Hablar de Jesús es hacer presente el dinamismo del reino de Dios concretado en las personas que le creemos a Jesucristo. Sus palabras y sus hechos, sus actitudes, sus gestos, sus opciones y sus oposiciones orientan a la evangelización de sus seguidores. Su preferencia por los excluidos, su enfrentamiento al legalismo y a la autojustificación de los justos señalan el camino de una nueva sociedad donde queda excluida toda discriminación social, racial o religiosa. Es una verdadera nueva creación de un pueblo en marcha, sin cadenas, libre de la vieja levadura de las tradiciones y prejuicios sobre las que Jesús puso en guardia a los suyos. La palabra de liberación y reconciliación entre los hombres que se debe anunciar mediante la fuerza del Espíritu Santo en todo momento mediante la oración. El carácter universal de la misión evangelizadora de los apóstoles asentó desde el principio que Dios no hace acepción o distinción de personas, de manera que la reconciliación del pecador con Dios mediante la fe en Cristo no se reduce al espacio del ámbito privado, sino que tiene que manifestarse en la vida pública, en la sociedad, en la comunidad. Si hacéis distinción de personas, cometéis pecado y sois reprobados por la ley como transgresores, nos dice Santiago. Nunca es tarde para el arrepentimiento y la reparación, decía Charles Dickens. Una voz que habla de Jesús. Diego Salazar es un hombre que comenta que a los 9 años empezó a fumar y a los 12 años ya no vivía en su casa familiar, que comenzó a usar drogas y vivir en las calles, y que intentó suicidarse, que vivió en el marginamiento total y en el desprecio, pero que cierto día 2 personas le hablaron de Jesús y él comenta: me dijeron que él me amaba, lloraron por mí. Estas personas lloraron conmigo y pude sentir que el Señor me amaba.
al paso de los días empecé a experimentar que mi espíritu necesitaba de Jesús. Gracias al abrigo del Señor, mi vida ha cambiado radicalmente. Escuché la voz de Jesús en mi desierto. Qué importante, qué necesario es que cada uno de nosotros sea esa voz que habla de Jesús. Estaremos ayudando a transformar, a cambiar vidas, no en apariencia, sino en lo profundo del ser de cada quien. En esta ocasión hemos reflexionado con el sermón una voz, en primer lugar, que llama al arrepentimiento. Una voz, en segundo lugar, que anuncia el reino. Una voz, en tercer lugar, que habla de Jesús. Seamos esa voz que necesita este tiempo, que necesita nuestra comunidad, que necesita nuestra sociedad, con la autoridad de la palabra de Cristo. Estamos respaldados por el Espíritu Santo. Seamos capaces de transmitir la verdad que nos ha sido revelada por el propio Señor. Seamos valientes, no seamos un susurro para aquellos que necesitan conocer al Padre y a Jesucristo. Al igual que Juan el Bautista, se requiere que cada uno de nosotros esté dispuesto a llevar el mensaje que hemos recibido de Jesucristo. La forma en que podemos empezar a hacerlo es hablando de cómo transformó nuestras vidas el Señor a cada uno de nosotros. El Señor nos está invitando con su palabra y por medio del Espíritu a que seamos precisamente esos hombres y mujeres que toman una decisión libre, que alza la voz, que denuncia el pecado, que se capacita para hablar de Jesús. Hermano, hermana, le invito que haga la siguiente oración conmigo. Estas palabras las tome en primera persona. Cierre sus ojos y repita conmigo. Glorioso y amado Padre, te bendecimos y te adoramos cada día. Agradecemos todas tus bendiciones y la oportunidad que tenemos cada día de ser los portavoces de tus maravillas. Agradecemos también la oportunidad de llevar a otros lo que nosotros ya hemos recibido. Gracias a ti, Señor Jesucristo, y a tu Espíritu Santo. En este momento reconocemos y te pedimos perdón por no alzar la voz para llamar al arrepentimiento y ser indiferentes, taparnos los ojos ante el pecado, voltear hacia otro lado ante las necesidades humanas. Te pedimos perdón por todos estos errores, porque esto además se vuelve una desgracia para la sociedad. Te pedimos perdón también porque en lugar de anunciar el reino, estamos más enfocados en los problemas del día a día, porque en lugar de hablar de Cristo y de las buenas nuevas, replicamos todas las malas noticias que vienen del mundo, las cuales solo se centran en lo malo y en la muerte. Pero es un momento, este es un momento de oportunidad al que libremente y decididamente queremos hacer un compromiso de vida, Padre. Asumimos la responsabilidad primero de capacitarnos, de aprender, de entender tu palabra para llevar a otros el conocimiento de la verdad que ha sido revelada
por Jesucristo. Una verdad que libera de las ataduras del pecado. Queremos y hacemos ese compromiso en este momento de hablar de Jesús, de hablar de esas buenas noticias que están por encima de todo lo malo, de toda la perdición que envuelve el mundo y el maligno. Gracias, Padre, porque cada día tenemos una oportunidad de hacer lo correcto. Reconocemos que hemos sido llamados por tu Hijo, el Señor Jesucristo, y que el Señor nos envía ahora a predicar, a enseñar, a ser esa voz que se necesita siempre, en todo tiempo, hablando de lo que es correcto, de lo que es santo, de lo que edifica. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú nos respaldas, tú nos has dado de tu gracia, tú nos das la autoridad para poder ejercerla en todo lugar, en todo tiempo, una autoridad que proviene de ti. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos llenas y nos guías, nos instruyes para hablar lo que es correcto, para hablar de Jesús y del Padre y de su infinito amor hacia cada uno de nosotros. Gracias, bendito Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Lo invito a que escuche el siguiente canto. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más, ahora somos hijos por la cruz, somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar, separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción.
en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios, vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios, vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Recuerda que otra manera que tenemos de agradecer, adorar y servir es con nuestros diezmos y ofrendas que impulsan la obra de Dios. Muchas gracias a quienes ya forman parte de este compromiso y a quienes todavía no lo hacen, reciban una invitación para unirse a él. Tu aportación la puedes realizar a través de depósito, transferencia o efectivo directamente en las oficinas del Instituto Teológico Gamaliel. Recuerda seguirnos también en redes sociales, Facebook y YouTube, en donde cada semana subimos contenido para bendición y la de tu familia. Ha sido muy grato compartir este tiempo contigo. Nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.